Buenos días, ¿quién? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Perdón por haber llegado tarde, pero me habló un cliente y son muy complicados a veces de explicarles las cosillas. Ok, hoy vamos a hablar sobre donación, ¿no? Entonces, todo el mundo sabemos que la donación es un contrato bilateral de naturaleza gratuita, en el cual puedes poner condiciones suspensivas o resolutorias, ¿no? Eso ya lo sabemos por nuestra clase de Civil 3. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué creen que la gente realiza donación de bienes inmuebles? ¿Ok? Nos vamos en este punto únicamente a abordar o a centrar en bienes inmuebles, que es materia de la notaría. ¿Por qué la gente hace donación de bienes inmuebles? ¿Cuál creen que sea la causa? Alcen su manita y participen. Valeria, por favor. Buenos días, profesor. Buenos Creo días. que de lo que yo sé hay dos supuestos. Uno que es la razón correcta, que es para contribuir a una causa o para ayudar a una persona o simplemente porque pues es la naturaleza propia de este contrato. Y la otra es que para evitar todos los trámites de compraventa y los gastos que esto implica, podría llevarse a cabo una donación. Ok. Todo eso está incorrecto, la mayor parte, y ahorita te explico por qué. ¿Va? Regreso contigo. ¿Quién alzó la mano? Irving, por favor, date. Sí, bueno, por experiencia, bueno, no experiencia personal, pero lo he visto pues demasiado, es que las personas al no conocer a qué se refieren los testamentos ni las sucesiones, prefieren dejar las cosas en vida. Entonces, bueno, yo es donde más lo he visto, que las personas deciden donar sus bienes antes de esperar a que se dividan en la sucesión, porque prefieren ver, según, en palabras de las personas de las que he hablado de esto, prefieren ver sus bienes a las personas a las que se las quieren dar en vida, a la esperanza de que sí respeten los testamentos. Y pues todo esto de una cultura jurídica pues deficiente. Bueno, es que mira, tener una cultura jurídica eficiente en términos generales sería algo muy complicado, ¿no? Es como aprender, creo que geografía, porque no todas las personas les gusta meterse en este tipo de líos, Silvio. Tienes que entender también eso, la población nos ve como sujetos que hablan en términos muy complicados, lo cual es cierto, pero pues somos un mal necesario, ¿no? Ok, ahorita regreso contigo. Gracias. Eric, ¿qué onda? Buenos días, profesor. Pues igual que el compañero, pero en caso contrario, como solicitar la donación, digamos, al papá para que no, bueno, en el último momento no cambie su voluntad en el testamento. Ok, o sea, tú dices, la gente hace donación de bienes inmuebles para asegurar la herencia o los bienes que según esto nos van a dejar. ¿Es correcto? Sí, Ok, gracias. Este, yo creo que están mal por lo siguiente. Primero con lo de Valeria. No donas un bien inmueble por ser a toda madre, ¿no? O sea, eso, créanme, en la vida real no pasa. Eh, la gente tiene la idea de que la donación es una escritura casi gratuita. Y eso tampoco es cierto, porque la donación paga impuestos, derechos de registro y honorarios, justo como lo que vimos en compraventa en la clase anterior. Entonces, por ventaja económica, no le veo una ventaja real. Incluso le veo una desventaja. En este ejemplo, yo le quiero donar a Valeria mi inmueble ubicado en Impulsora, o en Valle de Aragón, o en Aragón, o donde yo esté, ¿no? Valeria no es mi familiar. Luego entonces, además de que tendríamos que pagar la escritura en estas condiciones, Valeria tendría que pagar 20% de ICR por adquisición. Si el valor del inmueble de impulsora vale 1 millón de pesos, es 20%, son 200,000. Valeria tendrá que pagar 200,000 pesos directo de ICR por adquisición, más aparte el proceso de escrituración que serían unos 80. Entonces, ¿cómo ves, Valeria? ¿Te convendría adquirir un bien inmueble donado y tener que pagar 280,000 pesos de gastos notariales? Pues es que no sé, porque si solo voy a pagar eso por todo un inmueble, pues sí me convendría, pero
pero, O sea, es un gasto bastante oneroso y pues sí es demasiado. y aquí la explicación, sería la forma más absurda de adquirir un inmueble, porque en este supuesto donde yo quiero hacerte como una donación, pues te estoy perjudicando, es el peor escenario para adquirir un inmueble en esas condiciones. ¿No crees que sería mejor simular compraventa para que no cause el ICR por adquisición y solamente pagaras a lo mejor los 80,000 pesos de la escritura? ¿No crees que sería mejor? Sí, sí, se reduciría muchísimo el costo. Ok, entonces, hablando de donaciones entre extraños, tenemos este problema, el ICR por adquisición, 20% directo, recuerden. Segundo problema, o segunda situación que decía Valeria, ¿la gente regala inmuebles por ser buen pedo? La verdad es que no. Al menos los clientes que nosotros hemos tenido, por ejemplo, la donación que les mandé, la de Tenorios, esa escritura se genera porque el papá, el donante, no vive con la mamá, ¿ok? Están separados. Y el papá tiene otra esposa en Morelos y él se va a Morelos a vivir. Entonces, los cónyuges llegan como a un acuerdo así de, oye, pues no nos vamos a pelear, mejor dónale el inmueble al niño, bueno, al joven, ¿no? Al tesoro de mamá. Lo buscaron como una forma alternativa de resolver un conflicto, porque el señor, les repito, ya no vive en ese domicilio, lleva años de no vivir ahí. Entonces, lo que no querían era precisamente, como mencionaba Irving, pues que llegara a fallecer y que se armara un desmadre en la sucesión. El señor tomó la determinación de decir, te lo dono a ti, a mi hijo, tú te lo ibas a quedar de todas maneras, date, ¿no? Entonces, sí, ese criterio que me dice Irving suele jalar. Vamos a otra opción, igual en Ciudad de México. Eh, este caso sí se me hizo muy, muy dramático. Es una donación de un inmueble bastante, bastante bueno. Está en la colonia Héroes de Padierna, creo que es Tlalpan. Eh, y el papá le hace la donación al hijo. Bueno, pero o sea, moralmente lo cuestionó y lo condicionó en la firma. El papá tiene la idea de que el hijo adquirió el inmueble porque se va a casar con Carmen, ¿no? Con quien sea. Y quiere que vivan ahí. Ellos, el papá y mamá, también viven en la casa. O sea, este güey lo que quiere es concentrar a la familia a nivel Porfirio Díaz. Y por eso le dona el inmueble. El señor evidentemente tiene otros inmuebles, otros bienes, es de lana, pero se me hizo muy psycho esa parte de te dono el inmueble siempre y cuando te vengas a vivir tu esposa y tú y tus próximos hijos con nosotros. A mí eso se me hace muy tóxico, pero hay familias que así lo estilan y pues quién somos nosotros para decir cómo deben de hacer las cosas, ¿no? Tercer supuesto donde he visto que utilizamos donación, en la extinción de la sociedad conyugal. Cuando se da este lío entre los cónyuges y dicen, mira, ni tú ni yo, vamos a llegar a un convenio donde le transmitimos el inmueble a la niña o al niño, o al hijo o a la hija, etcétera, o incluso nos lo hacemos entre nosotros. Y cuarto y más importante, usualmente la donación la gente la busca por este lío de que creen que es más barata y porque además ya hicieron la transmisión pasada del inmueble. Es decir, a veces utilizamos esta figura como una situación de simulación. Lo que realmente pasó pudo haber sido dación en pago, pudo haber sido compensación y la gente lo quiere manejar como donación. ¿Ok? Esos son los aspectos generales que yo veo de cómo se utiliza esa escritura en términos reales. No es por un tema de, soy a toda madre y quiero regalarle un inmueble a Luis Roberto porque pues él apenas va empezando y yo ya tengo un chingo. No funciona así. En la mayoría de los casos no. Ahora, eh, la donación no es revocable. Pregunta, ¿por qué la donación se dice que es un contrato revocable? ¿Quién dijo yo? Participen. Luis Daniel, por favor. Bueno, si no mal recuerdo, es revocable por superveniencia de hijos y en casos de ingratitud. A ver, te la compro. ¿Qué es un caso de ingratitud para ti, jefe?
Bueno, un caso de ingratitud o los casos de ingratitud, me parece que es cuando se cometa un delito en contra del donante, obviamente por parte del donatario contra el donante o sus familiares, o bien cuando no los socorres cuando venga pobreza. Cuando no los socorres. Ese caso se escucha de La Rosa de Guadalupe, ¿eh? Se escucha de comedia de Televisa, ¿no lo crees? Sí, pues sí, se escucha así. Ahora, pregunta, te pongo un caso en particular. Eh, yo soy el papá, soy Israel, y tengo un hijo que se llama Gabriel, ¿ok? Yo no vivo con su mamá de Gabriel, me junto con una muchachona o con un muchachón de 20 años, tengo 38, y Gabriel empieza a tener una relación sentimental con mi actual pareja. ¿Eso sería un motivo de ingratitud? Pues Luis, podría ser, ¿no? Pues, sí, bueno, podría, es que estoy checando aquí los motivos de ingratitud en el Código Civil y como tal maneja dos, ¿no? Y la primera dice, si el donatario comete algún delito contra persona, la honra o los bienes del donante o los descendientes la honra. ¿No se te hace una falta de honra que me bajes el mandado, cabrón? Es pregunta, ¿no? Yo haría esta pregunta. Se la haría a Gabriel. pues basado en eso a lo mejor sí, ¿no? Porque es una deshonra para el Sí, querido, ¿no? no te pases de... Así, o sea, ¿estás de acuerdo que la reacción del papá sería, ¿qué? ¿Estás andando con mi segunda pareja, tú siendo mi hijo? No mames. O sea, está bien que hay pandemia, pero no es para tanto, ¿no? Mi pregunta, en serio, ¿sería un motivo de ingratitud, sí o no? O bueno, yo digo que no porque ahí dice delitos contra la honra y pues el andar con su, este, pareja de su papá, pues no es delito, ¿sí? Espero que nadie sea amigo de este sujeto porque tengan cuidado, seguramente es un chapulín. ¿M? No le presenten a sus novias o a sus novios. Ah, bueno, era un aseguramiento legal nada más. Nah, ni madres. Los abogados siempre se traicionan precisamente con la lengua. Entonces, nada más es cuestión de rascarle un poquito para ver si tienes moral relajada o no. ¿M? Está bien. Gracias, Luisito. Valeria, ¿qué ibas a decir? Perdóname. No, que yo sí creo que sí podría ser contado como una ingratitud. Pero claro, o sea, el Código Civil, recuerden que describe cuestiones objetivas, ¿no? No te va a decir, pues mira, si te pasas de lanza con el donante por esto y esto y esto, no. Menciona delitos, menciona daños, perjuicios, etcétera, contra el patrimonio, la honra, la vida, la salud del donante o de su cónyuge hasta cierto grado. La ingratitud es subjetiva, jóvenes. Ese es el problema de la donación, que es subjetiva, no hay un catálogo definido. O sea, en homicidio sabes que es privar de la vida a una persona, eso es homicidio. Pero cuando tratas de configurar ingratitud, es parecido a configurar la lesión en los contratos. Se dan situaciones donde en cada caso tienes que verlo. Ahora, no sé si les comenté en este grupo una experiencia que a mí me pasó en mis primeros años en la Lotería 21, donde una señora llegó diciendo, yo le doné mi inmueble a Carmen, ¿no? O a Daniel. Y Daniel me pegó y lo voy a denunciar. Quiero revocar la donación. Yo en ese momento no sabía, pues que tenías que llevar a cabo un juicio para hacer valer la revocación de la donación, pero en este supuesto pregunta, si Daniel, es un ejemplo, ¿eh? Si Daniel le pegó a la mamá, ¿es motivo suficiente para acreditar ingratitud? Sí, yo digo que sí. ¿Quién más? Hay 46 alumnos conectados, participen, por favor. Yo también digo que sí porque es como maltrato. Dentro del maltrato cabría, esta parte que decía Luis Daniel de delitos contra la integridad, la moral, la honra, etcétera. O sea, tú lo podrías configurar como un delito el haberle pegado a la mamá. Sí, claro, porque por ejemplo hay una superioridad física en este caso,
porque es una mujer. Para empezar, los hombres son superiores en fuerza física biológicamente a las mujeres, entonces es una persona en desventaja. Y supongo que la edad también, no creo que ya sea una persona tan joven esta señora, a diferencia de quien le pegó. ¿Viste el caso donde una señora le pega a un viejito? Me parece que fue en el eje 3. Lo grabaron y se armó un desmadre por eso. Y los Sí, medios empezaron a pedir que el señor acudiera a denunciar no sé si era su hija o su esposa o no sé. O sea, tomen en cuenta que la violencia se puede generar no nada más de un lado hacia acá, a veces es al revés. Y la respuesta es, pero por supuesto que eso es un motivo de ingratitud, ¿no? Aunque no lo describa como tal el Código Civil, creo yo que no hace falta. Si invocas el tema de cuestiones de derechos humanos, todas las convenciones que existen para erradicar la violencia de género, no nada más contra las mujeres, sino en general, yo considero que sí le cuadras, por supuesto, un delito y por consecuencia la ingratitud. El problema es que no es lo mismo cuadrarle un delito de la naturaleza que tú gustes a cuadrarle el tema de ingratitud, ¿ok? Son dos cosas distintas y dos vías diferentes. Una va en penal y la otra va en civil. Entonces, no quiere decir que porque la hayas ganado en penal, en civil la vas a poder cuadrar, ¿ok? Tengan mucho cuidado con esa parte, porque así sucede. En el aspecto procesal no tienes un juicio ganado por una simple deducción, ¿de acuerdo? Ok. Eh, ¿qué otra cosa tenemos como desventaja de la donación? A diferencia de otros contratos, es de naturaleza gratuita. La ley hace señalamientos especiales. Primero, yo no puedo donar todos mis bienes. ¿Por qué? Porque esto es una prohibición expresa. ¿Por qué no puedo donar todos mis bienes a Daniel? ¿Por qué no? Irving, Porque podría estar cometiendo fraude contra sus acreedores al pero no le debo ponerse a usted nadie. mismo. Te juro que no le debo a nadie. No le debo ni al Ah, Coppel, cabrón. pues en ese caso igual tiene que mantener una parte para su sustento vital, ¿no? No puede simplemente quedarse sin nada. ¿Es Paula? Perdón, Paulina. Paulina, sí, igual iba a decir lo mismo, que podría caer en situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces se trata de evitar como eso. Aquí hay una situación que me resulta divertida. Eh, ¿Cómo acreditamos eso? Yo el día de hoy tengo 2 inmuebles, ¿ok? Pero no nada más vivo de los inmuebles. Tengo el trabajo de la notaría, tengo el supersueldo que me da la UNAM, que nunca me he quejado de él ni lo haré. Me gusta lo que me paga la UNAM. Eh, y esas son como mis fuentes de ingresos actuales. Ah, bueno, y la beca del CONACYT, del doctorado. Entonces, si yo hago la transmisión de y bienes inmuebles a favor de Paulina y Daniel, me estaré quedando sin medios para subsistir. ¿Cómo ven? aún tiene una pensión, ¿no? La beca del CONACYT. No, no, pero me refiero a que con la nueva ley, si no alcanzó la anterior reforma de esto de las pensiones, que ahora usted tiene que juntar aparte, esa pensión es suya porque, o esa la puede donar. ¿Me estás diciendo ruco de pura casualidad? Porque yo entré Sí. en el sistema laboral en el 97 para adelante. Ah, bueno, es que mi papá todavía tiene la anterior y Sí, mi la del papá es medio... 70 y algo, pero espérate, o sea, sí me veo madreado, pero no para tanto, ¿eh? Cálmate. ¿Mm? Bueno, pero entonces, eso que usted ahorra como su pensión, aún le queda para subsistir, ¿no? No porque tengo Afore. O sea, y Ah, sabes que no lo puedo retirar. ¿Quién más alzó la mano? ¿Quién dijo yo? Valeria, sí. Bueno, creo que no tiene relación el hecho de que usted done todos sus inmuebles Inmuebles. a que quede en extrema pobreza. O sea, no significa que usted no tenga con qué sobrevivir. No va a tener probablemente dónde vivir y va a tener que irse a rentar, pero eso no significa que no va a tener con qué comer. A eso voy, jóvenes. Cuando ustedes tengan un planteamiento de estos, no se dejen guiar por el aspecto codiguero. ¿Ok? El código no los puede ayudar en todo momento. El código es una guía, es como la Biblia. Pero lo que ustedes deben de hacer al momento de escuchar a un cliente es interpretar sus condiciones. Si yo llego hablando en este sentido así, puede ser que a lo mejor la donación
en su caso pueda ser revocable, porque aun cuando sí tengo medios para subsistir, lo cierto es que de 2 inmuebles me quedo sin los dos. Entonces se presumiría que sí me faltarían a lo mejor condiciones idóneas para conservar mi estilo de vida actual. Esa es la limitante. Yo puedo tener 10 y donar 2 y no pasa nada, pero no puedo tener 2 y donar los 2 porque entonces mi nivel de vida sí se vería disminuido. Eso también es algo subjetivo. Lo que hay que explicarle al cliente son esas situaciones de, oye, no te puedes deshacer de todas las casas, no la chingues. Primero, por lo que decía, no me acuerdo si Irving o Eric, de puede presumirse fraude contra tus acreedores, ¿no? Segundo, porque pues tienes que mantener un estilo de vida ordinario y lo manifiestas en la escritura, ¿no? En las cláusulas ustedes van a ver que a diferencia de compraventa dice, la parte donante manifiesta que cuenta con medios suficientes para vivir según sus necesidades y la presente donación no es inoficiosa. Pregunta, jóvenes, ¿qué quiere decir inoficioso? Pero puedes donar una y vender otra, sí, claro, porque cuando vendes obtienes una ganancia. Entonces ya ahí no caemos en el mismo supuesto. Esa pregunta la hizo Armando Alexandro, ¿va? Pregunta, jóvenes, ¿qué es inoficiosa? Es pregunta de examen. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? A ver, querido Luis Daniel, usted que es warrior, chapulín y que tiene una moral medio extraña el día de hoy, ¿qué es inoficioso? Bueno, en el Código Civil nos habla de que cuando las donaciones inoficiosas no sean revocadas ni derrucidas, cuando el donatario tome para sí la obligación de administrar los alimentos. Entonces, entiendo aquí que podría ser una causa de inoficiosidad cuando tengo acreedores alimentarios y en caso de que yo no tenga esos medios para poder suministrar los alimentos, pues se dice que mi donación es inoficiosa, ¿no? Bueno, eso a título de ejemplo. No te estaba escuchando tu esposa cuando dije chapulín, ¿verdad? No, no. Oh, no mames, qué horror. Perdón, no me hubiera gustado que te hubieran tenido que meter unos cachetadones por chapulín, discúlpame. En efecto, inoficioso quiere decir que yo hago una transmisión de bienes teniendo la obligación de administrar alimentos o tengo algún acreedor es alimentario o alimenticio. Entonces, esta es una situación que se manifiesta en la escritura. En el caso de Tenorio, si ustedes ven el modelo, dice, la parte donante manifiesta que ya no tiene la obligación de administrarle alimentos a nadie, porque sus hijos son mayores de edad. Por lo tanto, esta donación no es inoficiosa y cuenta con medios suficientes para su subsistencia en situaciones ordinarias. ¿A qué me refería en este caso de Tenorios? El señor donó el inmueble que está en Iztapalapa, pero él vive en Morelos. Tiene una casa en Morelos sin problema y ya está incluso con otra familia. Entonces la inoficiosidad aquí no se podría configurar y tampoco cae en una situación de ruina económica, ¿no? ¿En qué supuesto podemos utilizar la revocación de la donación? Porque yo caí en desgracia. ¿Cómo creen que se configura esto? O sea, ¿cómo puedo pedirle a alguien que le doné un inmueble que me lo regrese porque yo caí en desgracia? ¿Cómo armarían un caso así? ¿Quién dijo yo? ¿Creen que sea viable? O sea, ¿creen que si pasa en la vida real que una persona eh, se desprende de un inmueble y luego le va mal en la vida, como Comedia del 2? Carla, por favor. Me imagino algo, por ejemplo, para que una persona esté totalmente en bancarrota, me imagino como que puso todas sus inversiones, acciones en un mercado que sorprendentemente cayó y se queda como que sin ahorros. Luego, supuestamente le debe a alguien y hasta supongamos que se quedó con una casa, pero le van a embargar, embargar como que todo, así como de, me debes, pues te voy a embargar. Y ya está como que embargado, sin ahorros, y aparte, supuestamente, supongamos que trabaja en algún lugar Ajá. donde
resulta que hubo ahí movimientos sucios y hasta se desapareció como que la empresa, los accionistas se repartieron las cosas y esta persona no formaba parte de los principales y ya está totalmente como sin dinero, sin nada. Y él ya donó a su familia o hijos sus cosas. Y le digo que este inmueble que él tenía para sí, a lo mejor se lo fueron a embargar. Ah, y le sacó una hipoteca a la casa, ¿no? Porque es otra forma de pagar parte de la deuda. Entonces ahí ya está totalmente sin nada y pues ahora sí como que podría ahí como que revocar algo así. ¡Wow! Cuando ves Por Amar Sin Ley versión 2.0, ¿eh? Ok, gracias, Carlita. Qué buen ejemplo. Ni a mí se me hubiera ocurrido uno tan dramático. Valeria, ¿qué onda? Sí, la verdad es que yo no tengo un ejemplo tan dramático. Sí, no. Solo yo me puedo imaginar que la persona que hizo la donación sufre un accidente, lo cual queda impedido para poder realizar cualquier actividad y generar algún ingreso y lo que el costo de la casa que donó la puede ocupar para tanto para mantener a su familia o para pagar los medicamentos que tenga que ver con el accidente. El único problema con llevar a cabo ese ejemplo es que si no tienes dinero para el hospital, vas a tener dinero para plantear el juicio de revocación de la donación, después la reversión de propiedad y luego la venta del inmueble. O sea, no está tan fácil, ¿eh? Digo, se escucha bien padre en la teoría, pero imagínate los gastos que implican contratar al licenciado Luis Daniel, ¿no? Que es especialista en la materia civil, lo que se va a tardar en ganar el juicio, y luego la reversión, te repito, hacia la parte donante, y luego ponerlo en venta, y luego pagar el ICR por enajenación. ¿Se te hace viable, así viable, para una persona que está en este estado de que tuvo algún accidente? No, sería algo un poco complicado, pero es lo que yo como asemejo con la desgracia y lo más eh, palpable que podría yo tener. Esta escritura tiene varios puntos flacos. La revocación es uno, el tema de la ingratitud o cuadrarla es otro, el tema de que podríamos demandar la revocación, pero es un juicio como tal, no la puedes revocar en la notaría, porque recuerden que es un contrato bilateral. Entonces, si yo trato de invocar esta causa de revocación, pues tengo que probarlo. O sea, me costaría dinero hacerlo. Yo estoy seguro que en el 90% de los casos donde alguien pida el tema de revocación es por ingratitud, es por un tema que tuvo contra el hijo, contra la mamá, contra el abuelo, contra el nieto, etcétera. ¿Qué pasó, Luis? Bueno, en caso de que la persona, bueno, el que donó, quedara en la ruina, ¿no sería deber de aquel que recibió la donación socorrer al donante? Digo, si no lo haría, quedaría como ingratitud, ¿no? No lo sé, vamos a pensar que tu papá te dona un inmueble, pero te abandonó. Es un ejemplo, ¿eh? Te pegaba de chiquito, nunca te compró un pony, te humilló muchísimo y llega a caer en este supuesto. ¿Lo ayudarías? Híjole, yo creo que sí. ¿Sí? ¿En Sí, serio? sí. ¿No te pegaría el aspecto moral? ¿No sacarías el Luis Antonio malo? Así de, no, güey, ese güey no me ayudó, al contrario, nos tuvo siempre por la chingada, engañó a mi mamá y empiezas a sacar así tu historia. ¿La ayudarías así sin Dios? Sí, bueno, a lo mejor no así sin más, o sea, sin, De toma, jefe, ponle aguacate, ¿no? o sea, obviamente sí, exactamente, o sea, sería algo complicado, ¿no? Porque sí, como usted dice, de tanto, pues, ay, no me ayudaste en nada, ¿no? O sea, podrás haberme donado, pero me hiciste lo que sea, pero aún así, dejar a una persona en cuanto a la calle y cuando aún así es pues bueno, quieras o no, bueno, quiera uno o no, pues nos dejó un bien, ¿no? Pues lo mínimo que uno puede hacer es, ¿sabes qué? Por humanidad, no dejarlo afuera, o sea, también no sería humano, al menos de mi parte. Híjole, ok. Estas discusiones me encantan, estas pláticas me encantan porque tienen tanto de dónde cortar y aquí sí sale nuestro sentimiento personal, no el profesional. ¿Qué pasó, Carmen? Sí, tengo una duda. Si a Mande. mí me donaron un inmueble, ¿yo lo puedo heredar? ¿Lo puedo incluir en el testamento? Sí, porque ya es tuyo.
Y entonces, si la persona que me lo donó a mí, pues fallece y esa donación que me hizo ya no entra en la sucesión de cuyos. No, porque el inmueble ya es tuyo. Ah, ok. Gracias, profe. Ah, tenemos una segunda división en donaciones. Les cuento. Vamos a llevar un asunto en Chicoloapan, ¿ok? Adquiere Marco Antonio y Kevin. No, no estoy bromeando, así se llaman, se los juro. Marco Antonio y Kevin. Tienen 18 y 20 años el día de hoy. Su papá es militar, ¿ok? Entonces, eh, el señor le contacta a uno de mis clientes para comprarle un edificio, ¿de acuerdo? Lo van a comprar. Precio de operación, 3.500.000. El militar no quiere figurar como el titular registral. ¿Por qué? Porque es militar. Primero. Segundo, tiene el tema de la declaración 3 de 3. Tercero, quiere mantener perfil bajo, para pronto, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que quiere que los niños, Kevin y Marco Antonio, adquieran el inmueble por partes iguales. Kevin y Marco Antonio no tienen 3.500.000 pesos en la cuenta, ni de broma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para este ejemplo, Paulina, su mamá, les va a hacer dos transferencias, una por 1.500.000 a uno y otra por 1.500.000 al otro. Y lo vamos a protocolizar como una donación de dinero. Va a quedar ante notario público. ¿Por qué? La idea es documentar de dónde ellos adquirieron el recurso, en este caso de mamá, y después ya yo le compro a Luis Daniel el edificio. Si llego a tener un problema con la UIF o con el SAT, porque me puedan a lo mejor tratar de cuadrar un tema de ley antilavado, yo lo que voy a decir es, el dinero me lo regaló mi mamá y con ese dinero compré el inmueble. Está documentado incluso en la misma notaría. Entonces, este tipo de donación es efectiva, pues cuando queremos comprar un bien de esa magnitud y no tenemos dinero para justificarlo, ¿ok? Entonces, ahí está muchísimo más sencillo porque pues esa situación por el tema del dinero, pues es imposible de revocar, ¿no? La revocación a la que me refiero en todo momento siempre es a bienes inmuebles. Entonces, eh, ¿cómo ven este caso? O sea, ¿se les hace buena idea donarles a sus hijos 3 millones de pesos para que compren un edificio? Aquí lo divertido sería, ¿y qué sucede si la mamá llega a caer en desventaja? Los hijos creen que venderían el edificio, le pasarían una lana. ¿Ustedes qué harían? O sea, ¿ustedes qué le pedirían a los hijos si fueran la abogada de la señora Paulina? Alcen la mano. Carla, por favor. Bueno, a mí siempre me han enseñado que si tienes un lugar desocupado tienes que rentarlo para tener un ahorro y nunca caer en desgracia. Rentar es un desmadre también, ¿eh? Porque tienes que pagar predial, tienes que atender a que el arrendatario, si se le rompió una manguera, si no sirve la bomba, o sea, es todo un tema, ¿eh? Pero, ok, va, eso es lo que tú piensas. ¿Quién más alzó la mano? ¿No? Licenciado Luis Daniel, por favor, usted es la estrella el día de hoy. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, entiendo que cuando viniese a desventaja la madre, ¿verdad? La mamá de los hijos. ¿Qué puede hacer? Es la pregunta, ¿o cómo condicionar a los hijos? Sí, ¿tú qué harías aquí? O sea, la mamá le dona a los hijos 3 millones de varos, ¿va? Estos güeyes compran el edificio y luego la mamá cae en desgracia. No podrías aplicar la revocación del dinero como tal, porque el dinero ya se lo gastaron. ¿Qué hacemos? Pues bueno, se me ocurre, no sé si estoy en lo correcto, compaginando otra figura jurídica, a lo mejor cuando les hice la donación, haberles condicionado que me den una renta vitalicia. No puedo. Jefe, entonces, ¿para qué te doy el dinero si me vas a condicionar? Bueno, pero sería una forma de asegurarse la mamá, ¿no? Para caso de que tenga ¿Renta desgracia. vitalicia? ¿Consideras que debo de obligarme por renta vitalicia por 3 millones de varos? No, tú sí piensas que tu vida vale un chingo, ¿eh? Depende de la edad de la mamá, ¿no? La mamá tiene 55, creo.
No, entonces sí, no resulta muy conveniente. No manches, son como que unos 30 años, ¿no? Sí, más o menos, sí, no es cuantificable. Digo, la vida de un chapulín obviamente es más corta, ahí a lo mejor le entraríamos, pero con la señora, no. Carmen, ¿qué pasó? Ay, yo estaba riendo. Yo creo que nos vamos por a quitarle el edificio que compraron. Bueno, es Ah, que a mí se me ocurrió. doña Carmen, la avanzada. A ver, a ver. ¿Por qué creen que podríamos quitarles el edificio? El edificio lo compraron con recursos propios, ¿no? Sí, le donaste el dinero, pero el edificio yo veo difícil que se lo puedas quitar. Por eso hicimos la escritura de donación de dinero, precisamente para no caer en actos de simulación. Irving, ¿alzaste la mano? Sí. ¿Qué onda? Bueno, a mí se me ocurre que si ya el supuesto es que los hijos tienen una casa, tienen un patrimonio y la mamá está en desgracia, pues la mamá está en todo su derecho de ejercer, bueno, de pedirles alimentos, ¿no? Tal vez suene un poco extremo de mandarlos por alimentos, pero pues el código es muy claro y dice que como la mamá tiene, bueno, como los padres tienen obligación con sus hijos tienen obligación con sus padres. Entonces creo que sería una estrategia tal vez un poco más difícil, pero más segura a ir a atacar la donación. Parece que el licenciado Irving va a especializarse en la materia procesal civil, familiar y o anexos, lo cual me parece perfecto, porque sí, el primer desmadre que yo le haría a los niños sería precisamente alimentos. Y ese sí es más fácil de cuadrar, ¿no? Valeria, ¿qué onda? Bueno, pero en ese sentido, no podría hacerse independiente de la donación, ¿no? O sea, lo de los alimentos, la donación quedaría completamente aparte. ¿Cuál es, o sea, En la donación yo la veo perdida, salvo tu mejor opinión, porque fue de dinero y ya te deshiciste del dinero. ¿Cómo recuperas algo de lo que ya te deshiciste? ¿No? ¿Cómo ves? sí, la verdad es que sí sería muy difícil, sobre todo porque después de tiempo, pues el dinero se hubiera devaluado muchísimo. Bueno, lo que ella puso sería nada. Deja de eso, es un bien fungible. O sea, en inmuebles es más fácil configurarlo, la revocación, porque es un bien inmueble. Pero un bien fungible como el dinero, la tienes más pelada. A esto voy, jóvenes. Si ustedes van a plantear una situación concreta en donación, tienen que hacerse estas preguntas. Una fórmula que a mí me funciona para estudiar un asunto es, hablo con Iván, con mi colaborador, y digo, a ver, Iván, el asunto está así, y así, y así, y así. ¿Cómo ves? Escucho respuestas como un método dialéctico y te ayuda a tener no solamente un único punto de vista, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegamos con donación. Uno, es una escritura que sale igual de cara que compraventa. Dos, puede generar ICR por adquisición al donatario si no es familiar del donante, ¿ok? Tres, se llega a utilizar en varias ocasiones para acciones de simulación, para disfrazar compraventa, cuando realmente, perdón, para disfrazar lo que realmente fue compraventa, dación en pago, cumplimiento de contrato, etcétera. Cuatro, es una escritura que no recomiendo entre extraños por el tema de que es revocable. Cinco, es complicado ganar un juicio de donación por el tema de ingratitud. ¿Ok? No digo que no lo puedan hacer, pero se me hace algo complicado por el aspecto subjetivo. Seis, podemos poner condiciones, pero estas tienen que estar expresadas claramente. En el otro grupo me pusieron un ejemplo. Te dono mi inmueble siempre y cuando tú veas por mí. Eso no es claro. Cuando ustedes utilizan esta frase dominguera de siempre y cuando tú veas por mí, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué significa ver por alguien? Eso lo sabes tú. Sí, Eduardo, perdón, creí que alguien había alzado la mano. Eso lo sabes tú, pero jurídicamente, ¿cómo haces valer este lío de que veas por mí? ¿No? No, o sea, si vas a poner una condición en la donación, estipula en qué consiste una prestación económica, puede ser una prestación laboral, puede ser una prestación de servicio profesional, ¿sí? Todo eso se vale siempre y cuando esté bien delimitado. La notaría y la materia en general tiene esa peculiaridad. No nos permitimos una mala redacción o una redacción oscura.
algo que sí pasa cuando haces un contrato a veces del cual no le sabes. Nosotros tratamos de ser lo más claros posibles para evitar futuras controversias, ¿no? Bien, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que les haga ruido en el tema de la donación? ¿No? ¿Ninguna? Ya estoy preparando su examen. Va a estar increíble, se los prometo. Eh, y bueno, si no hay ninguna duda, entonces, mañana les voy a mandar un segundo, Luis Daniel. Mañana les voy a mandar un modelo de constructiva de una sociedad mercantil para empezarnos a meter a terrenos más ásperos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Luis? Sí, respecto al ICR que se genera respecto al donatario cuando es entre extraños, entonces eso quiere decir a contrario censo que entre parientes se va a evitar ese impuesto. Pues sí, el artículo dice cuando no tienes parentesco en línea recta de padres, hijos, abuelos, nietos, no procede el ICR por adquisición. Luego, entonces, en todos los demás supuestos, aun cuando sea, por ejemplo, entre primos, que es colateral, causa ICR por adquisición. Entonces, la ley en ese sentido lo encuadra directamente en única y específicamente abuelos, padres, hijos o nietos, hacia abajo y hacia arriba. Dice, ¿es posible que nos proporcione una guía para el examen? No. Bien, jóvenes. Entonces, mañana les hablamos sobre una constitución de sociedad mercantil. Les mando un modelo. Les voy a mandar también un modelo de una sociedad civil. Y hoy es miércoles. De eso vamos a hablar el jueves y viernes. ¿De acuerdo? ¿Por qué no dar una guía, Alexis? Porque si no, no sería divertido, ¿no? Tiene que ser divertido. Dar una guía es como de mejor lo contesto yo y ahí muere. Está bueno. Jóvenes, me dio mucho gusto verlos. Que tengan un buen día. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana. Hasta luego. Que estén bien, profesor, hasta luego. Buen día, profesor.